primer año de secundaria, bienvenidos a esta tercera clase virtual del curso de geometría. Ya hemos estado hablando acerca de los segmentos, ¿verdad? Y hemos desarrollado ejercicios. Ahora vamos a continuar con un tema que es más sencillo y que también lo podemos observar en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, sea al abrir o cerrar una puerta. Vamos a observar distintas medidas. Ahora, estas medidas que están limitadas por dos rectas, ¿cómo se llamarán? Se llamarán ángulos, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, los ángulos van a ser figuras que están formadas por la unión de dos rayos, que se llaman lados y que tienen un punto llamado origen, que es el vértice. Aquí tenemos el ángulo de medida alfa, ¿ya? La notación sería medida del ángulo A o B. Ahora, para este tema vamos a utilizar letras griegas, ¿ya? Puede ser alfa, puede ser beta, puede ser gamma, pi, omega también puede ser, o rho. Esto vamos a utilizar en los ejercicios. Muy bien. Para ese tema de ángulo existen sistemas. Hay sexagesimal, centesimal y radian. Nosotros vamos a utilizar los grados sexagesimales. ¿Cómo se representa? Con un circulito en la parte superior de la medida del ángulo. Grados sexagesimales. Muy bien. Al igual que segmentos, veíamos segmentos iguales y de igual medida, también acá habrán ángulos de iguales medidas, que se van a llamar ángulos congruentes. Ahora, ¿cómo se clasifican todos estos ángulos? Hay según su medida y según sus características, pero también tenemos antes un pequeño concepto muy fundamental, que es la bisectriz. Nosotros en segmento ya veíamos acerca del punto medio que dividía en partes iguales a un segmento. Ahora aquí la bisectriz, ¿ya?, va a dividir a un ángulo en dos partes congruentes. Esta línea naranja sería la bisectriz. Tenemos dos ángulos congruentes iguales, alfa y alfa. Muy bien. Ahora la clasificación. Tenemos según su medida y según sus características. Según la medida, nosotros ya conocemos ángulos agudos, rectos, obtusos, llanos, de una vuelta, ángulo nulo. Ahora detallemos eso. Primero, tenemos el ángulo agudo. Por ejemplo, si ustedes observan, cuando abren acá dos dedos, todas estas medidas van a ser ángulo agudo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar entre 0 y 90 grados. Ya, el ángulo agudo entre 0 y 90 grados. Muy bien. El siguiente ángulo, que se llama ángulo recto, este se caracteriza, aquí se representa con un cuadradito, que es ángulo de 90 grados. Así, por ejemplo, de esta forma, 90 grados, acá, un cuadradito. Cuando ustedes vean un cuadradito en los ejercicios, inmediatamente 90 grados. Ahora, si nosotros abrimos las dos manos así, formaría el ángulo llano, que mide 180 grados. El ángulo llano que mide 180 grados. Muy bien, aquí tenemos el ángulo llano que mide 180 grados. Hay otro ángulo que es llamado ángulo de una vuelta o también ángulo plano. Va a medir 360 grados. Algunos ejemplos serían la rueda de un automóvil, un plato, un vaso. 360 grados. Ahora, un ángulo que está entre 90 y 180 grados, de esa manera, sería ángulo obtuso. Por ejemplo, puede ser de 160 grados, 150, 120, entre este rango, 90 y 180. Esto es con respecto a su magnitud. Luego tenemos, según sus características, ¿cuáles serán estos ángulos?
Primero tenemos el ángulo opuesto por el vértice. ¿Qué quiere decir ángulos opuestos por un mismo vértice? Como si formaran una X. Estos ángulos van a ser congruentes. Mira, acá tienes alfa, ese también será alfa. Ángulos opuestos por un vértice en común. Luego también tenemos los ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir ángulos adyacentes? Uno va a estar al lado del otro. Ejemplo, aquí tenemos el ángulo AOB y el ángulo BOC. Uno al lado del otro, cerca al otro. También existen los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Ángulos complementarios son aquellos que van a sumar 90 grados, formando un ángulo recto. Por ejemplo, alfa más beta, 90 grados. Luego están los ángulos suplementarios. ¿Cuánto van a sumar esto? 180 grados. Muy bien, esto es con respecto a sus características. Hay dos definiciones muy importantes. Una es el complemento y la otra es el suplemento. Veamos detalladamente este complemento. Va a ser lo que le falta al ángulo para llegar a ser 90 grados. Complemento lo vas a representar con una C, ya complemento, de un ángulo, por ejemplo, alfa. Va a ser lo que le falta para llegar a 90 grados, es decir, 90 menos alfa. Veamos ejemplos pequeños. Complemento de 50 grados sería 90 menos 50, 40. Complemento, por ejemplo, de 80 sería 90 menos 80, que sería 10. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si en el problema me dan esto? Complemento de 50. ¿Cómo desarrollamos esto? Mira, te vas en el lado de la mano derecha, ¿ya? Desarrollas. Complemento de 50. 90 menos 50, 40, ¿verdad? Y colocas aquí 40. Luego, complemento de 40. Sería 90 menos 40, 50. ¿Ya? De esa manera. ¿Qué pasa si tenemos tres complementos? 1, 2, 3. De 50. ¿Ya? Sería complemento de 50. Desarrollas acá 90 menos 50, 40 y lo colocas aquí. ¿Ya? Bajas esta C. Complemento de 40. Sería 90 menos 40, 50. ¿Ya? Y bajas la siguiente C, la última. Complemento de 50, 90 menos 50, 40. Pero no te vas a poner a desarrollar de este mismo procedimiento si te dieran como 1000 complementos. No vas a desarrollar y no vas a terminar rápido, ¿verdad? ¿Qué harías allí? Vamos a hacer lo siguiente. Observa que aquí hay dos complementos. El 2 es un número par. Cuando es un número par, ya los complementos, vas a colocar el ángulo. Y cuando es impar, vas a restar 90 menos el ángulo. Lo voy a detallar aquí. Complemento cuando el número de veces es par. Número de veces es par. ¿Qué hacemos? Complemento de alfa. Colocamos alfa. ¿Ya? Cuando es par, solamente cuando es par. Ahora, cuando es impar, ¿qué se va a hacer? Acá hubieron 3 y se restó 90 menos 50, 40. Cuando es impar, vas a restar. ¿Ya? Cuando es impar, resta. Complemento de alfa, número de veces impar. Ya sería complemento de alfa impar igual a 90 menos alfa. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Si te dan complemento, 50 veces se pone acá.
¿ya? 50 veces es par, entonces colocas directamente el ángulo. Colocas el ángulo alfa, ya, por ejemplo. También hay una forma más sencilla, práctica, pero es cuando tienes menos complementos. Tenemos 6, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo 10, ¿ya? ¿Qué haces? Eliminas de 2 en 2. 2, 2 y 2. ¿Qué me quedó? El ángulo 10. ¿Ya? Y es lo mismo que estamos haciendo acá. Cuando es par, solamente tienes como respuesta el ángulo. Ejemplo, cuando es impar, complemento, complemento, por ejemplo, 1001 veces, ¿ya? Vamos a colocar 20. Vas a restar, porque esto es impar, el número de veces es impar, sería 90 menos 20, 70. ¿Ya? Un ejemplo chiquito, así como es. A ver, 2, 4, 5, de 30. Eliminas de 2 en 2. Acá serían 2, 2. ¿Y qué te queda? Complemento de 30. Y el complemento de 30 es 90 menos 30. Aquí sería 60. ¿Ya? Recuerda, cuando es par, el número de veces del complemento colocas el ángulo. Y cuando es impar, vas a restar, ¿ya? 90 menos el ángulo, en este caso. Otra definición básica es el suplemento. Es lo que le falta el ángulo para hacer 180 grados. Si me dicen suplemento de 20, sería 180 menos 20, 160. Suplemento de 110, 180 menos 110, 70. Suplemento de 50, 180 menos 50, 130. Si me dan esto, suplemento de 30. Puedo hacer lo mismo que en el complemento. Eliminamos de 2 en 2. Eliminas acá y te queda 30. Igual manera de 2 en 2. Te queda suplemento de 40, 180 menos 40, 140. Aplica lo mismo. Cuando el suplemento tiene número de veces que es par, ¿ya? Vas a colocar el ángulo. Cuando el número de veces es impar, resta 180 menos alfa. Muy bien, hasta ahí tenemos la definición de suplemento. Reforzamos la teoría con estos ejercicios. Número 1, hallar alfa. Observa el ángulo. Yo te decía, si hay dos manitos abiertas, así, sería un ángulo llano. ¿Cuánto mide ese ángulo? 180 grados. Sumas todos los ángulos y lo igualas a 180. Una ecuación sencilla, 44 más alfa más 36 igual a 180. Ya, alfa, sumas esto, te da 80, igual a 180. Alfa será igual a 180 grados menos 80 alfa sería 100. 100 grados sexagesimales. Ahí está, ángulo alfa. Muy bien, en el ejercicio número 2 se dicen en la figura alfa es 3x menos 10, beta 2x más 5, hallar el complemento de alfa. Me dan un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque es un cuadradito, 90 grados. Sumas y lo igualas a 90. Reemplazas. ¿Quién es alfa? 3x menos 10. ¿Quién es beta? 2x más 5. Y es igual 90. Debes tener cuidado con los signos, ¿ya? Sumamos parte variable. Sería 3x más 2, 5x. ¿Ya? Menos 10 más 5 te va a dar menos 5, ¿verdad? Signos diferentes, se resta y se pone el signo del mayor número, igual a 90. 5x es igual a 90 más 5, pasa a sumar 95. División, ¿verdad? X será igual a 95 entre 5, me va a dar 19. ¿Me piden X? No, me piden el complemento de alfa. Para ello, primero calculo alfa.
Y aquí está alfa. 3x menos 10. ¿Ya? Alfa es 3x menos 10. Como ya tienes x, lo reemplazas. Sería 3 por 19 menos 10. ¿Ya cuánto me da 3 por 19? Me da 57. Menos 10 sería 47. Tengo alfa, ahí está. Alfa vale 47, pero me piden el complemento. ¿Y qué es el complemento? Lo que le falta para hacer 90 grados. Entonces, desarrollamos esto. 90 menos 47. ¿Cuánto me da esto? Me tiene que dar 43. El complemento de alfa sería 43. Siempre debes darte cuenta lo que te piden. En ese caso, complemento de alfa 90 menos el ángulo. En el ejercicio 3 te piden hallar el complemento de beta. Observa que estos ángulos tienen un mismo vértice, como una X. ¿Cómo se llaman? Opuestos por el vértice. ¿Cómo son estos ángulos? Congruentes, los iguales. Sería 46 menos beta igual a beta menos 2. ¿Ya? Las variables beta a un lado sería beta más beta, ¿verdad? Para sumar sería 2 beta. Ahora, 46 más 12. ¿Cuánto me da esto? 58 va a ser igual a 2 beta. ¿Cuánto sería beta? Divide 58 entre 2, me va a dar 29. ¿Me piden beta? No, el complemento, que era 90 menos el ángulo. Complemento, 90 menos 29. ¿Y cuánto me da esto? 71, ¿verdad? Perdón, 61. Esta sería la respuesta. Complemento del ángulo beta, 61. Ahí está, 61. Ejercicio número 4. El complemento de alfa más el suplemento de alfa es igual a 170. Hallar alfa. El complemento coloca C de alfa, complemento de alfa, C de alfa, más suplemento de alfa, S de alfa, igual a 170. Hallar alfa. Vamos a reemplazar. ¿A qué es igual el complemento de alfa? A 90 menos alfa. Suplemento, 180 menos alfa, igual a 170. Ya los números a un lado. 90 más 180 me da 270. Menos 170, ¿verdad? Pasa a restar. Va a ser igual aquí. Menos alfa, signos iguales se suma. Menos 2 alfa y pasa al otro lado con positivo. ¿Cuánto me da esto? 100 va a ser igual a 2 alfa. El 2 pasa a dividir. 100 entre 2, 50. El valor de alfa será 50 grados sexagesimales. Ahí está. Muy bien, vamos finalizando. En el ejercicio 5, hallar el suplemento. Colocas la S, suplemento del complemento de 20 grados. ¿Ya? Desarrollas desde atrás hacia adelante. Complemento de 20, ¿cuánto es? 90 menos 20 sería 70, ¿verdad? Bajas suplemento. Suplemento de 70, 180 menos 70, 110. Nada más, 110. Sería la respuesta. En el ejercicio 6, si el suplemento de X colocas S de X, va a ser igual a 2X, me piden hallar el valor de X. Reemplaza suplemento de X, 180 menos X. Va a ser igual a 2X. ¿Ya? El menos X todo sumar sería 3X igual a 180. ¿Cuánto vale X? X vale 60 grados. Así de sencillo, 60 grados. Y en el ejercicio 7 me dan un ángulo de una vuelta, ¿verdad? Ángulo plano. ¿Cuánto mide ese ángulo? 360 grados. Sumas todo, alfa más beta más phi
más gamma igual a 360 grados. Y reemplazas. ¿Quién es alfa? X más 5. En orden, ya para que no te confundas. X más 5 más X más 20. Más phi 100 menos X. 100 menos X más 4X más 10 va a ser igual a 360 grados. Desarrollas. X menos X se pueden simplificar. 4X y una X, 5X. Ya números. 100 más 20 más 5 más 10. ¿Cuánto me da eso? 135. Igual a 360. ¿Ya? 5X va a ser igual, pasa a restar 360 menos 135. Ya 5X va a ser igual, restamos 125. X será igual a 25 grados sexagesimales. Hasta ahí hemos concluido con los ejercicios y, bueno, la primera parte del tema de ángulos. Chicos, para recordarles que todas las tareas deben desarrollarlas en su cuaderno, a mano, copiar el enunciado y la solución con su respectiva gráfica, ya que en la gráfica colocan variables para que tenga un buen y correcto procedimiento, ¿ya? Esas tareas le toman una foto o lo escanean y lo suben a la barra de tareas. Por medio de mensaje Educay no, porque se hace dificultoso. Allí solamente es para consultas. Y recuerden que las consultas son los días lunes de 10 a 12 para primer año de geometría. Y puedes hacer todas las preguntas o dudas que tengas y te responderé de forma inmediata, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos finalizado. Gracias, que tengan un bonito día.